contenidos, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en torno a los temas de salud, factores determinantes de la salud. Vamos a hablar de la comunidad, de educación para la salud, promoción de la salud, un poco de programación en salud comunitaria y tocaremos al final epidemiología. Si bien es cierto, estos son los puntos principales, de los temas principales de estos días, y ustedes saben muy bien pues que cada uno de ellos trae consigo subpuntos que debemos de trabajar, ¿verdad? Muy bien, entonces en ese sentido, iniciemos por entender cuáles van a ser los objetivos, ¿no? El por qué se habla de salud pública, por qué nos orientamos en salud pública, ¿no? En ese sentido, los objetivos tenemos cinco. Es identificar el sistema de salud de nuestro país, identificar cuáles son los determinantes sociales de la salud, identificar cuáles son los objetivos del milenio y cuál es la relación de estos objetivos con la realidad nacional, establecer la relación de la pobreza y su influencia en la salud de la población, identificar los programas sociales y su influencia en la salud de la población, ¿no? Muy bien. Entonces, para iniciar, ¿no? Hablemos un poco de el por qué hablamos acerca de eh, salud pública, de salud, de programas sociales, cuál es la importancia que tiene este tema en nuestro país, como personal de salud sobre todo. A veces dejamos un poco de lado la real importancia de la salud pública, ¿no? Y dejamos de entender que la importancia de la salud pública está básicamente en que podamos identificar los diferentes elementos que comprenden la salud pública y cuál es el rol que cumplen cada uno de estos elementos, ¿no? Hay grandes prioridades en salud pública a nivel mundial, y si es que nos centramos en nuestro país, pues lógicamente entendemos muy bien dónde es que nos encontramos, ¿no? Tenemos retos, tenemos responsabilidades con la salud pública en nuestro país, y esto va a ser posible que se pueda lograr solo con puntos importantes, ¿no? Como son las, el desarrollo me he puesto un poquito el ventilador porque aquí hace calor, el desarrollo de acciones de protección, promoción de la salud. Se tiende a trabajar mucho, sobre todo el personal sanitario, se orienta demasiado a la parte recuperativa, a la parte de rehabilitación, y se deja un poco olvidado y desentendido los puntos de la promoción y la prevención, ¿no? Y estos son puntos importantes. Se tiene que lograr este desarrollo de protección, de promoción de la salud, de la prevención de la presencia de enfermedades. Vamos a llegar en su momento, obviamente, a la restauración o acciones de rehabilitación de la salud, por supuesto, pero tenemos que primar en salud pública con la prevención y la promoción, ¿no? Esto se tiene que dar en todos los niveles de atención del sistema de salud, ya sea un sistema sanitario nacional o así sea un sistema sanitario privado, ¿no? Porque en su base, nosotros tenemos que entender que esto parte desde la atención primaria, ¿no? Si la atención primaria está bien estructurada, los demás niveles de atención lo van a notar en la capacidad resolutiva, el tiempo de respuesta, ¿no? Hoy tenemos el sistema sanitario colapsado, y es porque no se está dando la debida importancia, a pesar de que en los últimos años hemos ido ligeramente mejorando, pero no se le está dando la importancia que tiene la atención primaria, ¿no? Aquí viene la participación de la comunidad, que tiene que ser obviamente una comunidad organizada. eh, esta organización y esta participación tiene que ser en respuesta a las funciones esenciales de la salud, ¿no? Y estas funciones esenciales de la salud están internacionalmente difundidas y son aceptadas en todos los países, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de conocer la realidad nacional, es decir, dónde nos encontramos, cómo estamos como país, cómo estamos como sistema sanitario, ¿no? ¿Cuál es la realidad nacional? Porque ello nos va a dar cuenta de cuáles son las repercusiones, por ejemplo, de la pobreza, la repercusión de la desigualdad,
en salud pública, ¿no? Y tomando como referencia el análisis de los determinantes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tienen efectos, o sea, estos ocasionan un perjuicio en el desarrollo de la población de hombres, de mujeres en el Perú, ¿no? Entonces tenemos que conocer cuáles son las funciones esenciales, cuáles son las prioridades de la salud pública y que ésta sea entendida como una práctica social que esté integrada y que tiene como sujeto y además como objeto de estudio la salud de la población humana y la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, eh, y que con esto trae además discapacidad y además buscar prolongar la vida, fomentar la salud física, la salud mental, ¿no? Todo esto se va a dar mediante esfuerzos organizados. Si no hay un esfuerzo organizado de la comunidad, seguramente no llegaríamos a buen puerto, ¿no? Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de saneamiento ambiental, estamos hablando del desarrollo por ejemplo, de toda la maquinaria social para esta movilización, para que se puedan afrontar los problemas de la salud que se busca y deseamos, necesitamos y se debe de lograr un nivel de vida adecuado, ¿no? Estamos en la gran mayoría de estratos sociales medio-bajo en el país, acostumbrados a carencias y se debe de revertir esa situación, ¿no? No se debe de permitir que estas carencias formen parte del día a día, parte de la de la vida cotidiana de la población, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos cuáles son los principales problemas sanitarios y debemos de orientarnos hacia el cuidado de las principales enfermedades que son causadas por estos problemas sanitarios, ¿no? Y estas están catalogados, que vamos a ver también a lo largo de estos días en los cursos, como enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles, ¿no? Y desgraciadamente estas son las que tienen mayor prevalencia en nuestra población, ¿no? Y se puede considerar hasta podríamos hablar en este caso de las diferencias, ¿no? Entre las grandes diferencias que existen entre igualdad y equidad, ¿no? Estas grandes brechas de salud que se tienen que trabajar, las brechas notables de personal de salud paciente que existen, ¿no? Entonces, hablar de salud pública es un tema enorme, ¿no? Me preguntaban hace muchos años, bueno, hace algunos años, cuando tú postulas a la especialidad te hacen una entrevista, ¿no? En la universidad, aparte de tu examen, te hacen la entrevista para saber el por qué es que tú quieres estudiar una especialidad en específico. Algunos dicen, me gusta, por ejemplo, la especialidad en enfermería pediátrica porque estoy trabajando en un hospital pediátrico. Otros me gusta UCI porque ya he trabajado en UCI, me encanta el manejo de esta maniobra intensiva que se tiene que hacer en cada establecimiento. Me encanta la parte quirúrgica, la instrumentación, ¿no? Entonces a mí me hicieron la pregunta y me dijeron, ¿por qué salud pública y cuál crees tú que es el principal problema de salud pública, por ejemplo, en el sistema sanitario, ¿no? Fue la pregunta en mi entrevista. Y yo justo para eso habían pasado unos 3, 4 días, me llegó un reporte internacional, una revista en el que el principal título decía, problema de salud pública en el entorno sanitario, ¿no? Y empecé a leer toda la crónica y en un punto importantísimo me llamó la atención porque decía, hablar de salud pública es entender que si en un centro de atención, en un nosocomio, no se tiene jabón, ya estamos hablando de un problema de salud pública, jabón para el lavado de manos. Hablar de salud pública es entender que si el personal sanitario no conoce la forma correcta de lavarse las manos, ante una entrevista de los 5 momentos del lavado de manos y no se sepa responder, quiere decir que estamos ante un problema de salud pública, ¿no? Entonces, yo hice un poco, esto es un pequeño resumen de la respuesta que di en mi entrevista, ¿no? Entonces, entender
que la salud pública va desde los puntos que aparentemente no tienen mayor importancia, pero con el solo hecho de realizarlo ya estamos logrando prevenir una gran cantidad de patologías, de enfermedades que a la larga pueden generar discapacidad, cortar el tiempo de vida, cronicidad, es entender que la salud pública tiene que ser manejada desde los entornos. No avanza la diapositiva. No, Javier, es que estoy en la introducción. Estoy recién hablando de todo lo que vamos a tocar en estos días. Recién vienen las diapositivas, no te preocupes. Está en la diapositiva de introducción, por si acaso, ¿no? Entonces, estaba dándoles un poco de lo que deberíamos de conocer en los temas generales cuando se habla de salud pública, de todos los temas que se deben de tocar y de tratar. Espero yo, pues, que en estos días podamos todos aprender de la mano, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar de otros colegas o de otras profesiones también su punto de vista, su día a día, su trabajo, porque esto es un aprendizaje continuo y es un ida y vuelta, ojo, ¿no? Muy bien. Entonces, si nosotros queremos hablar de salud pública, tendríamos que entender, como les decía, que hay todo un recorrido por el que debemos de irnos, todo un pasaje al que vamos a llegar. Les a mostrar, voy a detener aquí esta presentación para pasarles otra en la que les he preparado un poquito acerca de salud pública. A ver, muy bien, ustedes me van a decir si es que lo están viendo, ¿ok? Muy bien, a ver, vamos a ver si es que se amplía por completo, porque a veces no se me amplía. Ay, qué bueno, esta vez sí, perfecto. Muy bien, entonces, si nosotros hablamos de salud pública, eh, hay que entender que la salud pública es una ciencia, ¿no? Es el arte de prevenir las enfermedades, como les decía hace un momento, prolongar la vida y además promover la salud a través de esfuerzos organizados de la sociedad, ¿no? Entonces, es fundamental para garantizar el bienestar de la población mediante tres puntos importantes, ¿no? Tenemos que ser vigilantes de la salud, tenemos que hacer promoción de hábitos saludables y además la implementación de políticas de salud efectiva. Entonces, aquí ya no hablamos solo del trabajo que hago yo como profesional de la salud, ¿no? Porque yo puedo hacer vigilancia de la salud, puedo hacer promoción de hábitos saludables, pero la implementación de políticas de salud efectiva, a mí me están diciendo que tengo que hacer un trabajo en el que eh, tienen que trabajar los entes reguladores, ¿no? Es decir, tiene que trabajar el Estado y tienen que trabajar todos los estratos sociales organizados con la comunidad para poder lograr y llegar a nuestro objetivo, ¿no? Muy bien. Hay un recorrido que les quiero mostrar acerca de el recorrido por los hitos más importantes en la evolución de la epidemiología a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, hace 400 años antes de Cristo surgió un personaje importante, sobre todo para la medicina, que es Hipócrates, ¿no? Hipócrates introduce el concepto de la enfermedad como el resultado de factores ambientales y del estilo de vida. Hipócrates trabajó una visión, fue un visionario de la salud, de la medicina, de cómo se podía trabajar en un futuro y el cómo se trabaja directamente con el ser humano y hasta dónde llega mi actuar, ¿no? Gracias a él, por ejemplo, tenemos el conocimiento del famoso término, el juramento hipocrático, ¿no? Del personal de medicina, por ejemplo, ¿no? Años más tarde, hablamos de 400 años antes de Cristo, muchos años después, en 1662, surge otro personaje, ¿no? John Grant, que publica su obra Natural and Political Observation Made Up on the Bills of Mortality. Y con esta obra, él deja sentadas las bases de la estadística vital. Actualmente,
cuando nos hablan acerca de salud pública, entendemos ya el enfoque de promoción, prevención, pero salud pública comunitaria tiene que estar ligada a epidemiología. Y esto quiere decir que un salubrista público tiene que conocer de estadística, es decir, tengo que no solo saber hacer mis datos, mis cuadros, leer base de datos, sino eh, eres como el investigador que va con la lupa buscando, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué nació el problema? Les doy un ejemplo. Los que hayan hecho la especialidad en salud pública o estén haciendo salud pública o los que tengan afín el seguimiento de la salud pública, se van a dar cuenta que cuando tienen un tema, un problema delante, siempre están buscando una causa o siempre están buscando otras causales o qué otras consecuencias puede haber. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo mucho la población infantil, trabajo mucho la primera infancia, trabajo mucho el tema de anemia, trabajo mucho el tema de lactancia. Cuando trabajo anemia, por ejemplo, yo no me quedo contenta con la base de datos que me da una institución y poner nombre, apellido, edad, el primer control de hemoglobina, dosaje, tratamiento, cómo está en su primer dosaje, cómo está el control, la alimentación. No me quedo tranquila con eso. Entonces, yo, por ejemplo, siempre tengo un Excel mucho más amplio porque a mí me interesa saber cómo fue el embarazo, cómo fue el tipo de parto, si hubo corte de cordón oportuno, si es que inició lactancia, si es que hubo contacto piel a piel, cómo está su domicilio, cómo está el saneamiento, tiene agua, tiene desagüe, si sabe de, por ejemplo, bioseguridad, si sabe acerca de funciones básicas de limpieza como un buen lavado de manos, cómo es la manipulación de alimentos, ¿no? Me interesa saber mucho más porque yo sé por estudio y porque la salud pública te orienta a eso, a que tienes que buscar, tienes que investigar dónde nace el problema. No simplemente, por ejemplo, en anemia, es decir, tiene 4 meses, inició con hierro, tiene 6 meses, primer control, tiene anemia, suplementación para corrección o suplementación preventiva en 3 meses control y ya está. No nos podemos quedar, particularmente yo no me puedo quedar con esa información. No, no me podría ir a dormir tranquila si solo me hubiese quedado con esa información, ¿no? Entonces, John Grant, cuando publica esta obra, te da estas bases de la estadística vital y te dice, oye, tienes que saber el por qué hay una influencia de una situación o de un acto y qué está desencadenando, qué es lo que la originó, ¿no? Entonces, em, miren ustedes la cantidad de años que han pasado y todavía seguimos con esta información y es una información que está perenne para nosotros, ¿no? En 1847 Ignaz Semmelweis establece la importancia de la higiene en la prevención de las infecciones en los hospitales. Miren ustedes en qué año ya hablamos de infecciones hospitalarias, ¿no? Desde la falta de un gel para lavado de manos, lo que les decía hace un momento, ya estamos hablando de un problema de salud pública, ¿no? No saber lavarte las manos es un problema de salud pública. ¿Y a cuántos los han evaluado, por ejemplo, y les han encontrado que en los servicios no tienen gel para lavarse las manos? No tienen un alcohol para la desinfección de las manos, no se saben los pasos para lavarse las manos, no entienden la diferencia entre lavado de manos, desinfección de manos, los pasos que hay que seguir para un lavado de manos, los pasos que hay que seguir para una desinfección de manos, no conocen los momentos de la desinfección o higiene de manos. Entonces, eso ya es un problema de salud pública, porque quiere decir que como actores en el sistema sanitario ya estamos fallando. Hay una transmisión, ¿no? De los microorganismos en nuestras manos. Nuestras manos son capaces de llevar al menos 200 microorganismos diferentes que pueden generar perdón, que pueden generar enfermedades en la población, ¿no? Y no hablamos de data de ahora, no estamos hablando de información de hace muchísimos, cientos de años atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que entendamos cómo es que está avanzando la salud, la epidemiología, ¿no? La salud pública. En los años 80, Luis Pasteur y Robert Koch desarrollan la teoría germinal de la enfermedad, ¿no? Y con esto revolucionan la comprensión de las infecciones, ¿no? Aquí ya empezamos a entender
la diferenciación entre una bacteria, entre un virus, entre un microorganismo, ¿no? En 1940 se introducen las vacunas. Ojo, se habla de introducción de vacunas como el nombre como tal, ¿no? Y se realizan grandes campañas de inmunización y aquí se cambia el enfoque de salud pública. Recuerden que las inmunizaciones como tal tienen más de 200 años acompañándonos. Más adelante les voy a mostrar también un poco de la línea de tiempo en el que se han dado las inmunizaciones, ¿no? Cómo es que nacieron. En el año 2020 nos sacudió al mundo entero la pandemia por el virus del SARS-CoV-2, ¿no? La COVID-19, y esto resalta la importancia de la epidemiología en la salud pública, ¿no? La respuesta a emergencias sanitarias, ¿estábamos preparados? ¿No estábamos preparados? Dejó muy en claro nuestras debilidades como sistema sanitario, nuestras carencias, pero también dejó muy en claro cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Dónde es que estamos bien apuntalados, hacia dónde podemos desarrollarnos, porque en poco tiempo se lograron crear estas vacunas necesarias para poder ir amilanando un poco la, la pandemia, ¿no? Hoy somos una sociedad pospandémica, una sociedad que entendió en un primer momento cuál era la importancia de la vigilancia epidemiológica, cuál era la importancia de la salud pública, cuál era la importancia de la prevención, cuál es la importancia de reconocer a tiempo la problemática, ¿no? No sé si a ustedes, no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo, en mi caso, nosotros en la primera semana de marzo, porque se cierra todo la quincena de marzo, pero los primeros días de marzo, 2, 3, no estoy segura exactamente el día, llega la noticia al país al menos a los centros sanitarios, de que ya teníamos el problema encima, ¿no? Entonces, el área de cada servicio en ese momento en mi hospital empiezan a repartir mascarillas. Eran las KN, si no me equivoco, no, eran las N95. Entonces todos a ponerse la N95, todos psicoseados, ¿no? La N95 por si acaso. Llegó el área de epidemiología, llegó el área de recursos humanos, llegó la OSI de la institución, empezaron a tomar fotos, que cómo era posible que se esté utilizando material de la institución así nada más, sin que haya habido un documento de por medio, y pidieron que todos se retiraran las mascarillas N95, que continuaran con las labores de forma rutinaria y que no era necesario utilizar esas mascarillas. No pasó ni una semana y ya teníamos la enfermedad en el país totalmente identificada, instaurada, y en ese momento pasamos de no solo evitar las mascarillas, sino es que eran las mascarillas KN, y hablo de mi hospital, ojo, eran los mandilones, eran las gafas, las caretas, los guantes, estábamos totalmente tapados. Entonces, ahí, por ejemplo, se notó la debilidad, ¿no? Podemos ser muy buenos gestores, pueden haber muy buenas intenciones, pero si no se tiene la base fundamental de cómo se tiene que afrontar un problema, porque aquí en el mundo todos fallamos, no todos teníamos desconocimiento de lo que sucedía, el actuar muchas veces no fue el correcto, ¿no? Y la psicosis colectiva hizo que tomáramos de repente decisiones no correctas en ese momento, ¿no? ¿Cuáles son los principales indicadores en salud? Esto es solo un ejemplo. Estos son indicadores, por ejemplo, para evaluar el estado de salud de las poblaciones y cómo guiar las políticas en salud, ¿no? Nos hablan de las tasas de mortalidad, la esperanza de vida promedio, la prevalencia de enfermedades, ¿no? Yo no sé si ustedes sabían, pero les dije hace un momento que, por ejemplo, yo trabajo mucho el tema anemia, lactancia materna, y la práctica de la lactancia materna exclusiva puede prevenir más de 820,000 muertes al año. Y eso es algo que muy pocos saben y los que lo escucharon lo pasaron por alto, ¿no? Una práctica que no tiene un costo sanitario como tal, que no tiene mayor influencia del personal sanitario de momento en nuestro país, puede prevenir una gran cantidad de muertes al año en el mundo, ¿no? Y hablamos de muertes de menores de 1 año, menores de 5 años y de mujeres, ¿no? Porque por la prevención de la enfermedad, por los problemas sanitarios que esto pueda tener, ¿no?
El 7,5% es la tasa de mortalidad global, ¿no? Esto es un indicador clave para salud pública, ¿no? Para saber cuál es la cantidad de muertes que hay en un año, ¿no? Em, la esperanza de vida, hoy miren en qué edad estamos, ¿no? Es una esperanza de vida promedio a nivel mundial y esto refleja el estado general de salud, ¿no? Por ejemplo, yo sé que ustedes han escuchado la famosa frase que a veces nos responden y nos dicen, pero mi abuelito comía X producto, ¿no? Cuando hoy se da una recomendación específica de un producto, un tipo de alimentación, las horas de sueño, etcétera, siempre hay alguien que sale y dice, o una frase, o en redes o en algún lado te lo encuentras, pero mi abuelito consumió esto, pero mi abuelita, ¿no? O alguna mamá que dice, mi hijo tuvo tal o cual alimentación y mírenlo ahora, ¿no? Está muy sano y contento y no nos ponemos a pensar cuál era la esperanza de vida promedio hace años, ¿no? Hasta los cuántos años vivieron en el antepasado y cómo esta esperanza de vida fue aumentando en un momento, paró y hoy, por ejemplo, estamos en esta edad que hemos tenido un cierto grado de retroceso, pues precisamente porque han resurgido enfermedades como los problemas cardiovasculares que ahora se han reducido en la edad promedio de inicio, ¿no? Ahora son mucho más jóvenes, ya presentan problemas cardiovasculares, problemas endocrinos, problemas hormonales, ¿no? Eh, en general, entonces obviamente esto tiene una influencia en la esperanza de vida. El 30% de la prevalencia de enfermedades crónicas, ¿no? Esto es un desafío importante para la salud pública. La cronicidad de una patología trae consigo una merma, no solo hablando de por sí en el estado de salud del paciente, sino hablamos de la familia, hablamos de calidad de vida, hablamos de salud mental, hablamos de autoestima, ¿no? Y la cronicidad de las enfermedades dependiendo del tipo de enfermedad, obviamente repercute en la economía de esa familia, en el estado social de esa familia. Entonces, hablar, por ejemplo, de una enfermedad crónica no es simplemente decir, yo tengo diabetes y sé que es una enfermedad crónica, no solo es la diabetes, es lo que acompaña esa patología y lo que trae consigo para la familia. Y aquí estamos hablando de forma muy superficial al hablar de la diabetes porque hay patologías crónicas que realmente son degenerativas al punto que acaban con la persona muy pronto para hablar de su esperanza de vida, ¿no? Es decir, eh, hay que entender qué es lo que sucede cuando se habla de la cronicidad de la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques de la salud pública? ¿No? Aquí hablamos de estrategias claves para que se pueda mejorar la salud de las poblaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos de tener en claro 5 puntos, comenzando por la prevención. La prevención es esta implementación de programas, de políticas que buscan evitar la aparición de enfermedades. Entonces, ¿cuál es la mejor manera o la primera herramienta, el primer arma que tenemos para prevenir una enfermedad? Son las inmunizaciones a través de las vacunas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos está pasando últimamente, por ejemplo, en el país a raíz de la presencia de antivacunas, a raíz de las creencias basadas en mitos, ¿no? En la población, pues que ha regresado una enfermedad que para nosotros ya estaba erradicada. Y así como pasa hoy con esta enfermedad, pasa en otros lugares del mundo y seguirá pasando porque no estamos entendiendo que la prevención es el arma más fuerte que tiene la población, el mundo en general, para poder prevenir la aparición de enfermedades, ¿no? Hablamos de prevención también cuando nuestros pequeños por ejemplo, los centros educativos, hablemos desde prekinder, kinder, educación primaria, reciben formación básica no solo por la familia, que tiene que estar capacitada para poder enfrentar y afrontar las situaciones de la educación, sino además de la alimentación, ¿no? Si es que estos pequeños, desde pequeños, valga la redundancia, reciben formación y orientación en los tipos de alimentos, los riesgos de los azúcares, los riesgos del exceso de sal, los riesgos de los alimentos ultraprocesados,
vamos a crear en ellos una rutina de alimentación que se va a volver parte de su día a día. Entonces, cuando ellos lleguen a la adolescencia o cuando lleguen a nuestra edad adulta, no van a tener la misma dificultad para poder mantener un estado de salud, ni van a padecer las enfermedades crónicas que hoy tenemos, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, obesidad, problemas osteoarticulares, que se me va, diabetes, ¿no? Problemas endocrinológicos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando la prevención desde edades tempranas. Yo siempre les digo en todas las capacitaciones a las que voy y hablo de, por ejemplo, lactancia, ¿no? Y voy a meter el tema vinculando la salud pública, epidemiología y lo que puede pasar extrapolando esta información hacia el futuro. Si nosotros logramos instaurar una lactancia materna exclusiva con esa madre desde el primer día de nacido, desde el primer minuto de nacido su bebé, las repercusiones positivas son a largo plazo. Y cuando hablamos a largo plazo, no hablamos de 3, 4, 5 años. Repercusiones a largo plazo estamos hablando de 15, 20 años, ¿no? Cuando se hagan estos estudios a gran escala y evalúen qué pasó con la población, ahí vamos a ver si es que realmente el trabajo que hoy se está haciendo tiene una repercusión o no. Se hicieron estudios, por ejemplo, comparativos para saber hoy lo que influye la lactancia materna versus la fórmula infantil en poblaciones que hoy son adultos, pero evaluaron a lo largo de la línea del tiempo, ¿no? Para saber, por ejemplo, su respuesta actual a las enfermedades, evaluaron su capacidad cognitiva, evaluaron su situación económica actual, su estabilidad económica, estabilidad laboral, su desarrollo educativo y encontraron que aquellos que fueron amamantados, aquellos que recibieron leche materna, tienen hasta 3 percentiles superiores en coeficiente intelectual versus aquellos que recibieron fórmula infantil. Encontraron que aquellos que recibieron leche materna tienen menos enfermedades, menos riesgos y menos prevalencia de enfermedades crónicas en el futuro, ¿no? Entonces, esto mismo que hoy estamos viendo, por ejemplo, del aumento del consumo de fórmula infantil en nuestra población infante, se va a ver en un futuro cuando se haga estos estudios y veamos qué es lo que sucedió con esta población, ¿no? Entonces, desde aquí se trabaja la prevención, desde la implementación de estos programas y políticas. Y voy a llevarme nuevamente esto a mi campo, ¿no? A la lactancia. Si yo quiero implementación de programas y políticas, ¿qué tiene que haber? Y hoy hay certificación de hospitales amigos de la madre y del niño, leyes que protejan a la mujer lactante como la hora de lactancia, el uso del lactario, la implementación del lactario, por ejemplo, ¿no? Los consultorios de lactancia, formación de consejeros en lactancia. Estos son programas y políticas que lo que buscan es evitar la aparición de una enfermedad para reforzar los puntos de prevención. Promoción de la salud, fomentar los hábitos saludables y la concienciación sobre la salud, ¿no? Y aquí nuevamente tenemos que trabajar con nuestros pequeñitos. Si a nuestros chiquitines nosotros le enseñamos estos hábitos saludables, dormir a una hora adecuada, dormir la cantidad de horas adecuadas, levantarse temprano, a levantarse, ir a la ducha, hacerse el aseo, cambiarse, desayunar, esos hábitos saludables, si se forman desde pequeñitos, los van a acompañar por el resto de su vida. Que esa lonchera en casa sea variada. Si le enseñas al pequeñito en casa en el colegio, por ejemplo, y para eso está, por ejemplo, enfermería escolar, para eso está el área de nutrición, ¿no? Si se les enseña a estos pequeñitos desde chiquititos, cuando ellos llegan a casa, lo primero que hacen es decirle a la mamá, mamá, me han dicho ¿qué les pueden dar? Vamos a suponer que les mandaron una galleta, ¿no? Porque no hubo tiempo. Que esta galleta no es buena, mamá, porque es alta en azúcares, ¿no? Y ellos se van formando una idea, van haciendo una conceptualización de lo que es adecuado para su salud, ¿no? Esto como un ejemplo chiquitito, ojo. El control de enfermedades, manejo y seguimiento de brotes para limitar la propagación. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado y hemos visto vamos a irnos a la pandemia, ¿no? Cuando inició todo el brote en COVID-19, se buscó hacer un control de enfermedades, se buscó hacer un manejo, un seguimiento para poder limitar la propagación.
Con la práctica y con los días se dieron cuenta que hubieron muchos errores en el manejo que seguramente nos han dejado experiencia para un futuro, ¿no? Y hoy vamos a traerlo a nuestra actualidad con el primer brote de sarampión en nuestro país, ¿no? Entonces, por epidemiología sabemos lo que tenemos que hacer. Nuestro cerco epidemiológico, sabemos cómo se tiene que hacer el control, sabemos que se tiene que hacer un barrido, ¿no? Entonces, esto es control de enfermedades, esto es el manejo de esta enfermedad, de este brote y cómo se tiene que hacer el seguimiento para que se pueda evitar, para que se pueda limitar la propagación de la enfermedad, ¿no? Educación sanitaria, ¿no? Hay que capacitar a la población en temas de salud, en temas de prevención, y esto es importante. Nuestra población, y nos incluimos porque el personal de salud a veces somos los primeros que fallamos en este cuidado, ¿no? La educación sanitaria es importante. Hoy por hoy, por ejemplo, en nuestro país tenemos muchos más grupos ya conformados que están trabajando en la prevención, por ejemplo, prevención de la diabetes en niños y adultos. Ya hay un grupo, ya hay una sociedad que además brinda capacitaciones gratuitas a quienes quieren ser, por ejemplo, voluntarios y trabajar con el tema de la diabetes, ¿no? Entonces, la educación sanitaria es importantísima para ello, ¿no? Nuestra población tiene que estar capacitada. La investigación y vigilancia, ¿no? Aquí hablamos de un monitoreo continuo de la salud pública para que se pueda identificar tendencias y necesidades. Entonces, aquí ya estamos hablando de un nivel macro, ¿no? Es decir, estamos a una instancia superior. ¿Por qué? Porque día a día tenemos que ir analizando las estadísticas, los números, los brotes, ¿no? En todos los centros de salud, por ejemplo, se nos indica hacer notificaciones, ¿no? Si es que tú tienes un paciente con iras, con EDAS, ¿no? Cuántas veces ha acudido, si es que hay, por ejemplo, un paciente en un puesto de salud 1-1, vamos a ponernos el ejemplo, ¿no? Llegó un paciente con aparentemente una infección de transmisión sexual. ¿No? Entonces, todos estos datos, por ejemplo, los tenemos que notificar y tenemos que investigar cuáles han sido las siguientes parejas, por ejemplo, de nuestro sujeto, porque es la manera en la que nosotros vamos a poder tener un control y saber cuáles van a ser las tendencias y necesidades de esa población. Denme un segundo. Muy bien, seguimos. Muy bien. Entonces, si hablamos de epidemiología y salud global, ¿de qué vamos a hablar en estos días también, no? La epidemiología es fundamental para que se pueda mejorar la salud en el mundo porque nos permite entender y abordar la problemática de salud pública a nivel global, ¿no? Es decir, en números generales cómo es que nos estamos comportando como población y cómo se está comportando la enfermedad con esa población, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Hacer una buena recolección de datos, es decir, tener una recopilación de datos sobre enfermedades, muertes, factores de riesgo a nivel poblacional, ¿no? Entonces, cuando se tienen los números correctos, cuando esta recopilación es correcta, definitivamente vamos a poder trabajar muchísimo mejor, no vamos a poder dar una data estadística y nos va a permitir eso, trabajar en función de esa data estadística, cuáles van a ser nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Un análisis epidemiológico. Entonces, vas a analizar los datos para identificar cuáles son los patrones, tendencias, y aquí es donde viene importante el tema, ¿no? Conocer muy bien los determinantes de la salud, los determinantes salud-enfermedad, qué está influyendo para que esté sucediendo una X situación en una X población. Porque, por ejemplo, nuestra respuesta, nuestro análisis epidemiológico en Lima por una patología
no siempre va a ser la misma si es que yo hago este análisis epidemiológico, por ejemplo, en Puno, ni va a ser lo mismo el análisis epidemiológico en Lima, capital Perú, y hago la contraparte en Madrid, España, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos que hablar de sociedades, de sujetos específicos, ¿no? Hay que hacer un desarrollo de estrategias, quiere decir que vas a desarrollar intervenciones que están basadas en evidencia para poder abordar los problemas de salud que tú hayas identificado. Evaluación del impacto, ¿no? Aquí vas a evaluar cuál ha sido la efectividad de tus intervenciones implementadas para que puedas asegurar mejoras en salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo, voy a regresar a anemia, vamos a ir. Cuando se inicia esta prevalencia de anemia en la institución donde estaba, vimos que las tasas eran muy elevadas, ¿no? Los porcentajes superaban el 50% de la población infantil, de la población menor de 5 años, las tasas eran elevadísimas. Entonces, aquí nosotros teníamos que ver qué tipo de intervención teníamos que implementar, ¿no? Entonces dijimos, aquí tenemos que cambiar el enfoque, porque no nos podemos quedar en identificación del problema y tratamiento, no tiene que haber algo más. Y nos estamos quedando cortos porque estamos trabajando con un hemoglobinómetro portátil, el cual está mirando hemoglobina, hematocrito, pero nos estamos olvidando que las causales de la anemia pueden ser otros, ¿no? Entonces, aquí ya empiezo a estudiar la historia natural de la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas causas que me pueden estar a mí originando anemia? Porque se le está dando hierro, pero quiere decir que yo estoy asumiendo que toda la población tiene anemia ferropénica, es decir, una anemia por déficit de hierro, que puede ser nutricional o no, pero estoy asumiendo que todos tienen este tipo de anemia. Entonces, ¿qué actividades de intervención tengo que implementar? Entonces, tengo que identificar el foco. Entonces, para yo poder identificar el foco, yo era miembro del comité de lucha contra la anemia, trabajamos médico pediatra, nutricionista, enfermera, trabajador social, laboratorio y patología, ¿no? Entonces se diseñó un programa. No nos podemos quedar cortos con hemoglobina, anemia por un hemoglobinómetro, tiene que tener un examen de laboratorio, pero este examen de laboratorio, muy bien, entonces se llegó a la conclusión de que se tenía que hacer otro tipo de intervención. Entonces hay que hacer una identificación mucho más específica. Hay que buscar otras razones. Entonces hay que ver examen de heces por si es que hay presencia de parásitos, por ejemplo, o porque si hay rasgos de sangre digerida en heces. Hay que buscar y ver cómo está ferritina, transferrina, cómo está la lámina periférica, porque queremos conocer realmente el origen, ¿no? Entonces, tus intervenciones y cuán efectivas sean tus intervenciones es lo que le va a dar impacto al final a la estrategia que tú hayas implementado, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los desafíos actuales en salud pública? Emergencia de nuevas infecciones, ¿no? Que se vuelva a presentar una infección, que volvamos a pasar por un mismo periodo, se asume que no vamos a volver a experimentar la misma situación porque se supone que hemos aprendido, que hemos logrado identificar a tiempo cuáles han sido las falencias, cuáles han sido nuestros puntos fuertes también, ¿no? El otro desafío actual es que hay un aumento de enfermedades crónicas. Cada vez vemos más personas con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? En algún momento se dijo que no es que hubiesen más enfermedades crónicas degenerativas, lo que sucede es que las estamos identificando de forma más específica versus lo que se trataba en la antigüedad o en épocas pasadas en las que de repente no tenía una identificación oportuna. Pero no podemos negar que a día de hoy hay una mayor tasa de obesidad que trae como consecuencia enfermedades cardiovasculares, enfermedades
accidentes cerebrovasculares, que trae consigo problemas osteoarticulares, ¿no? Que trae consigo por el mismo tipo de alimentación enfermedades hepáticas, ¿no? Entonces, hay un aumento de enfermedades crónicas y esto es un desafío para la salud pública porque la salud pública busca prevención, prevención y promoción, ¿no? Por otro lado está la estigmatización de la salud mental, ¿no? El creer que un problema, una enfermedad mental no deba ser tratada o no pueda ser parte de la sociedad o no pueda desempeñarse dentro de la sociedad y cumplir un rol, ¿no? Y lo otro tremendo y que en nuestro país lo notamos a, a gran escala es la desigualdad en el acceso, ¿no? Aquí, desgraciadamente en Perú, el que tiene dinero tiene mayor posibilidad de sobrevivir versus aquel que no lo tiene, ¿no? Y lo notamos en la diferencia entre la sanidad pública y la sanidad privada, ¿no? El acceso a la sanidad, las largas colas, la demora en la atención, la demora en otorgar las citas, y no es porque el personal de salud sea malo, es porque tenemos un sistema sanitario que tiene muchísimas falencias, ¿no? Es un sistema sanitario que está demasiado disgregado, es un sistema sanitario que no apunta a mejorar la salud pública. Entonces, estos desafíos actuales se tienen que trabajar, ¿no? Y se tienen que trabajar desde la base hasta la cabeza, ¿no? Para que realmente podamos lograr tener un buen sistema sanitario, ¿no? ¿Cuántas personas fallecen o cuántas personas empeoran sus cuadros antes de obtener una cita, antes de obtener la medicación? ¿Cuántas personas no logran ingresar a un quirófano para ser intervenidos por una patología en específico porque no tienen el dinero por medio, porque el sistema sanitario nacional no se abastece, ¿no? Voy a leer aquí un momento un mensaje. No te preocupes, Marlene. Muy bien. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? ¿Cuál es la comparación de los sistemas de salud, ¿no? Un sistema de salud público versus un sistema de salud privado, ¿no? Y cuál es la capacidad resolutiva. Ustedes se han dado cuenta quienes hayan utilizado de repente un seguro de salud o los que hayan utilizado un EPS o los que no tengan ni salud ni EPS y tienen un SIS y tienen la posibilidad de pagarse una cita en una clínica, que hoy la cantidad de pacientes que tienen las clínicas las está convirtiendo muchas veces en un hospital, ¿no? Porque tú deseas ir a una clínica porque hoy tienes un problema de salud y quieres ver hoy ese problema de salud, llamas para una cita y ya para hoy, mañana, pasado no hay esa cita, te la pueden dar para una semana, por ejemplo, ¿no? En algunas instituciones. Entonces, este abarrotamiento de problemas de salud por parte de la ciudadanía también hace la diferencia, ¿no? Pero a grandes rasgos, el sistema de salud público es un sistema que está financiado y administrado por el gobierno, ¿no? Y esto garantiza el acceso a los servicios de atención médica para toda la población. A menudo esto es sin costo directo en el punto de atención, ¿no? Y este modelo, pues, ¿qué es lo que hace? Prioriza la equidad en el acceso a la salud, a la prevención de la enfermedad a través de programas de salud pública. Esto quiere decir que todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho al acceso. Quien no tenga salud debería de tener el seguro, el SIS, y deberían de poder gozar de la atención, ¿no? Sabemos que en la actualidad eso no sucede y esto de sin costo directo, dependiendo del tipo de hospital, si no tienen el material, si no tienen la medicación, te dan la receta y tú tienes que salir a comprarte la medicación, los que tienen un SIS, por ejemplo, ¿no? O no tienen el reactivo para un tipo específico de examen de laboratorio, entonces tienes que buscar que tu paciente que está hospitalizado, hacer las coordinaciones para que el laboratorio pueda ingresar a hacerle la toma o que le hagan la toma en el hospital y tú llevar la muestra para que pueda ser procesada. Entonces, nuestro sistema sanitario en ese sentido todavía es muy deficiente. El sistema de salud privado es financiado a través de los seguros de salud, con pagos directos por servicios médicos. Este modelo debería de ofrecer mayor flexibilidad en la elección,
de el médico que quieres que te atienda, de la hora en la que quieres que te atienda, al hospital al que deseas ir y ser atendido. Se asume que los tiempos de espera tienen que ser más cortos, tanto para tratamientos, ¿no? Sin embargo, esto genera desigualdad en el acceso a la atención médica, ¿no? Entonces, depende de la capacidad económica del individuo. Les decía al principio, ¿no? Si tienes dinero, tendrás una buena atención. No hablo de la atención del personal, sino tendrás una buena atención en infraestructura, en procedimientos, en atención, ¿no? Y desgraciadamente esto va a sonar horrible lo que voy a decir en la palabra, pero se está prostituyendo la salud, ¿no? Porque estás vendiendo la salud al mejor postor, ¿no? En la clínica que te ofrezcan un mejor pago, los profesionales terminan acudiendo a estas, terminan muchos desatendiendo sus funciones en los hospitales o en los centros de atención por el sistema sanitario nacional y terminan haciendo un doble trabajo, ¿no? No todos, definitivamente, no se puede generalizar, pero aquí también hay mucha falencia y mucha deficiencia, ¿no? Muy bien. La salud, recuerden, es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto nos lo dejó la Organización Mundial de la Salud desde el año 1948, ¿no? Tuvimos un entendimiento distinto de lo que era salud y enfermedad. Muy bien, este ha sido un pequeño recorrido por lo que es la salud pública y la epidemiología. Vamos a detener en un momento para poder regresar a nuestra diapositiva de salud pública. Muy bien, entonces, continuamos aquí. Listo, muy bien. Muy bien, a ver, listo. Ay, no avanza. Ok. Ah, ya, muy bien. Perfecto. Entonces, al hablar de salud pública, nosotros nos tenemos que preguntar siempre, ¿no? ¿Por qué hay una diferencia en el entendimiento de lo que es salud o de lo que es enfermedad, ¿no? Si nosotros vemos a una persona sana, aparentemente pensamos sano es el que tiene salud y enfermo es el que se va a morir, ¿no? Esto es un concepto que se ha construido a lo largo de la historia y a lo largo de la cultura, ¿no? Entonces es algo que viene arraigado a la sociedad, ¿no? No siempre el que tiene salud aparentemente está sano, ni el que está enfermo es porque se va a morir, ¿no? No va a ser así. Muy bien. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez de los barberos en la época medieval? A ver, los leo, a ver, voy a ver. ¿Alguno que me diga si ha oído hablar de los barberos en la época medieval? A ver, voy a abrir el chat. Sí, muy bien, Ani, muy bien. Sí hemos oído hablar, Sabrina también. Es más, hay una película en Amazon que trata sobre este tema, ¿no? ¿Y por qué se los traigo? Porque la medicina ha ido obviamente avanzando, ¿no? Ha ido avanzando a lo largo de los años y la medicina más avanzada a la que se podía acceder la población en la época medieval era hacia los monjes en los monasterios. Los monjes tenían el acceso, por ejemplo, a escritos, ¿no? Y entre ellos tratados de medicina, y ellos realizaban ciertas intervenciones quirúrgicas. Los monjes atendían en un principio de forma caritativa o quizás recibían algún tipo de pago, pero como caridad, ¿no? Y para ellos era bueno esta práctica porque recibían pacientes y además les servía para poder practicar con los pacientes, ¿no? Pero hubo un gremio
que tuvo acceso a dar ciertos servicios, ¿no? Y a estos se les conocía como los barberos cirujanos en algunos casos o simplemente barberos. Esta imagen que ustedes ven a la izquierda, este maletín, es un maletín de sangría de un barbero cirujano y esto es a principios del siglo XIX. Se encuentra en el Museo Meirskescher en Berlín. ¿Qué era lo que hacían los barberos, no? En un principio, pues ellos simplemente se encargaban de acicalar, a- al- a- en principio a la alta alcurnia de la sociedad y luego a cualquiera que pudiese pagar sus servicios. Pero ¿cuál es el vínculo, por ejemplo, entre los monjes y los barberos? Los monjes necesitaban que se les rapara parte de la cabeza. Entonces los barberos acudían a los monasterios para poder raparles la cabeza y tanto el estar siempre en contacto con ellos los volvió de alguna manera como sus ayudantes, ¿no? Entonces, los monjes realizaban ciertos procedimientos, los barberos eran como sus auxiliares y aprendieron del trabajo, ¿no? Los monjes debían de llevar pues este cabello rapado, entonces necesitaban las cuchillas afiladas y esto hizo que los barberos colaboraran con los monjes y pasaran a ser los barberos cirujanos, ¿no? Esto data más o menos del año 1000, ¿no? Al inicio del siglo XIII y en esos años más o menos se les prohíbe a los monjes que en sus procedimientos derramaran algún tipo de sangre, ¿no? Y este mito se trae hasta la actualidad y se crea la hipótesis falsa de un mito historiográfico, vamos a decir, de que era malo derramar sangre. Pero este hecho, por ejemplo, logró que los barberos iniciaran su trabajo. Entonces ya no solo rapaban o cortaban, empezaron a hacer pequeñas incisiones que eran las sangrías, por ejemplo, ¿no? A quien lo necesitaba, porque había un dolor de cabeza, sangría. Tenía demasiados mareos y náuseas, necesitaba una sangría, ¿no? Entonces les hacían el torniquete, les hacían un corte y las personas sangraban, ¿no? Esos eran los procedimientos menores, pero los barberos empezaron además a hacer extracción de piezas dentales, por ejemplo, ¿no? A lo largo de la historia. Y cuando se les prohíbe además a los monjes hacer ciertas procedimientos que incluyan sangre, los barberos lo iniciaron a hacer, ¿no? Y miren ustedes cuál era el maletín con el que se trabajaba. Entonces, no es lejano entender cómo es que se dieron infecciones, enfermedades, ¿no? Pero para entender un poco cómo es que se vivió la salud pública vinculada a las intervenciones sanitarias, ¿no? Hay una evolución del concepto de enfermedad y esto tiene una línea de tiempo, ¿no? Tenemos una época en la que hablamos de una medicina no científica y otra época en la que hablamos de la medicina científica. Y comencemos hablando de la medicina arcaica, por ejemplo, ¿no? Aquí hablamos las medicina religiosa, empírica, ¿no? Con una dimensión mágica. Por ejemplo, la medicina incaica, la medicina tradicional china, ¿no? Luego aparece esta medicina empírica, racional, ¿no? Y con ello, pues, desaparece el desarrollo de la medicina como tal, pero con un retroceso en la Edad Media, ¿no? Recuerden lo que acabábamos de hablar de los barberos cirujanos, ¿no? Hasta el día de hoy nosotros, por ejemplo, podemos ver cómo la medicina mágica, la medicina espiritual a la que se le atribuye la enfermedad, por ejemplo, a los espíritus, ¿no? Esta medicina y la medicina arcaica tienen mucha cabida hasta el día de hoy, esta práctica en la actualidad, porque de lo contrario, por ejemplo, no veríamos poblaciones que acuden a la medicina chamánica, a los chamanes, a los curanderos, ¿no? Con la mira de atender un problema de salud. En lugar de llegar a un centro sanitario, en lugar de llegar a un consultorio, por ejemplo, primero es ir a bañarte en la laguna X o embarrarte con un barro tal
o que te rocíen un líquido específico, un chamán, o que te lancen las hojas de la coca. No, entonces hasta el día de hoy, una medicina arcaica, una medicina no científica, todavía tiene sus seguidores, sus adeptos en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo Egipto estaba la figura, seguramente han oído hablar, porque habrán visto seguramente en algún momento la película La momia, a Imhotep, ¿no? Imhotep era un sacerdote que tenía un gran impacto en la salud de enfermedad, ¿no? Se creía que tenía el poder de curar, que tenía el poder de resucitar, que tenía el poder de traer del más allá a los seres queridos, ¿no? Entonces, esto en la actualidad todavía se ve, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿qué podría pasar con la salud pública? Pues en realidad en la línea del tiempo, en la evolución del concepto salud-enfermedad tiene mucho que ver, porque se supone, se asumía que estas eran prácticas del pasado, que estas eran prácticas que ya no deberían de darse en la actualidad, pero a día de hoy nosotros lo seguimos viendo. Seguramente de los, ¿cuántos somos en sala? De los 90 que estamos en sala, 91, algunos de sus familiares en algún momento o le han pasado el cuy o le han, o se ha ido a las guaringas, o se ha ido que sea la huacachina, o le han dado algún brebaje, o le han leído la hoja de coca, o algún procedimiento, o ha visitado algún chamán. Alguien de la familia todavía en algún momento lo ha hecho, ¿no? Entonces, eh, el huevo. Pero mira, Liliana, vamos a salirnos un poquito. Se pasa, en relación al huevo, hay dos estudios que hablan acerca del por qué es que se realizan, ¿no? ¿Y por qué hacen este estudio? Porque los bebés tienen ciertos periodos, ¿no? De desarrollo, de un neurodesarrollo adaptativo al entorno exterior, ¿no? Es el entorno extrauterino. Y durante este tiempo de adaptación, que hay niños que logran entender a los 7, 8, 9 meses que ya son un ser distinto de mamá, antes no lo logran, quieren estar todavía se sienten muy pegados a mamá, entonces empiezan a experimentar ciertos procesos en el desarrollo, llámese las crisis de lactancia o las crisis del desarrollo, y estos periodos vienen acompañados de un proceso de maduración digestiva, ¿no? Entonces los pequeñitos lloran porque se consideraría también, no sabría decirte yo si el ayahuasca es considerado una práctica arcaica, pero sí se puede considerar una práctica ancestral chamanesca, ¿no? El problema es para hablar de un problema de salud pública es el por qué lo utilizas. A ese punto quiero llegar, ¿no? ¿Por qué utilizas un determinado procedimiento en lugar de ir directamente, por ejemplo, a un consultorio médico? Como le decía a su compañera Liliana, ¿no? Por ejemplo, pasarse el huevo. Pasar el huevo es porque lo atribuyen el llanto, el malestar del bebé al susto. En realidad, no es que haya un susto como tal. Lo que sucede es que el bebé tiene un proceso de adaptación, un neuroadaptación al espacio extrauterino. Entonces, este proceso de adaptación en algunos niños puede tardar más. ¿Por qué están haciendo los estudios? Porque el huevo, al ser una célula, ser una de las células más grandes, al parecer, sí tiene una repercusión energética, pero eso todavía está en estudio, ojo, ¿no? Por otro lado, el huevo, pasar el huevo a un bebé no le hace daño, siempre y cuando no se reemplace el pasarle el huevo todos los días, porque asumimos que si yo le paso el huevo todos los días, el malestar que esté presentando mi pequeño va a pasar, ¿no? Una cosa es que hoy haya sucedido una situación puntual, le pasaron el huevo al niño, mañana está bien, pasado mañana, no pasó nada, ¿no? Pero si se hace de forma repetitiva y se obvia la visita al pediatra, por ejemplo, y en realidad hay un problema mayor, se convierte en un problema de salud pública. La ayahuasca, las personas que lo utilizan saben ustedes que no van buscando salud, sino van buscando trascender a otra.
mundo espiritual para poder encontrar respuestas a un... Entonces, esto, por ejemplo, se convierte en un problema de salud pública cuando se deja de estar pisando tierra, la realidad, y estoy buscando soluciones en situaciones que no van a dar una respuesta a la salud como tal, ¿no? La ruda es la utilización de las hierbas son parte de la medicina tradicional, que no es lo mismo de medicina arcaica, religiosa empírica, ni religiosa mágica espiritual. La medicina mágica espiritual culpa o atribuye a la enfermedad a la presencia de espíritus. La medicina arcaica es basada en las religiones, en la medicina empírica, en sus dimensiones mágicas, ¿no? Pero el uso de las hierbas es medicina tradicional. Sabemos de los poderes que tiene, por ejemplo, el yantén, sabemos de los poderes que tiene la malva, sabemos de los poderes que tienen ciertas hierbas como chupasangre, pero estas hierbas, por ejemplo, se utilizan como apoyo a la medicina actual, no a la medicina científica. No se utilizan dejando de lado la medicina científica y utilizando solo las hierbas, ¿no? Las hierbas son parte de medicina tradicional, es más, la medicina tradicional son cursos electivos en muchas universidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, han habido épocas que nos dejan gran valor académico, lleno de información, ¿no? En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, se encuentran escritos libros de medicina, tratados de medicina, como el Código Hammurabi, ¿no? Y en el Código Hammurabi, por ejemplo, para aquellos que nos dedicamos a la lactancia, hay información en este documento que nos deja en claro, por ejemplo, cómo se daba la práctica de la lactancia, cuánto de aceptación y protección tenía la lactancia, cuáles eran las posiciones que se utilizaban para dar de lactar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, la medicina ha ido evolucionando, ¿no? Desde esta medicina helenística, la medicina grecorromana, la medicina en la Edad Media, que fue de repente la época en la que la medicina tuvo su caída, ¿no? Porque fue aquí donde apareció la figura de los barberos cirujanos, por ejemplo, y que obviamente a lo largo de los años, cuando llega ya la medicina del Renacimiento, llega a una medicina con centros hospitalarios donde los médicos reciben una formación mucho más estructurada, ¿no? Y aquí ya había una diferenciación, por ejemplo, entre el cirujano de bata larga, que era el cirujano preparado, formado, y luego estaba el cirujano de bata corta, que era el barbero, ¿no? Según fue avanzando este auge de la medicina, pues la figura del barbero fue desapareciendo. Luego viene la medicina revolucionaria, ¿no? La revolución científica y la medicina social, ¿no? Que en este caso hablamos de una medicina, hablamos de la salud pública. Muy bien. ¿Cuáles son los modelos y la evolución de los modelos en salud, ¿no? Hablamos ahora un poco acerca de cuál había sido este recorrido histórico, ¿no? De la salud, de la evolución de la medicina. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, esta evolución desde lo mágico religioso, decíamos que era cuando atribuían la enfermedad a fuerzas divinas, a castigos de espíritus, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo Egipto, si un niño enfermaba, se lo entregaban a una estatua de Imhotep, asumiendo que le iba a ayudar porque era un castigo divino, ¿no? O se creía, por ejemplo, si tú habías actuado mal, una fuerza divina, el espíritu te castigaba, ¿no? No se entendía que lo que estaba pasando era un proceso patológico que necesitaba atención. Luego viene la era del sanitarista, ¿no? Aquí se enfocan las condiciones ambientales, ¿no? Entonces aquí hablamos de la higiene pública y esto llega pues con la revolución industrial, ¿no? Luego tenemos la unicausal. Aquí, por ejemplo, este modelo unicausal está basada en la teoría microbiana, ¿no? Es decir, hay un agente biológico específico que causa una enfermedad, ¿no? Ya hay una fundamentación científica y ya se encuentra cuál es el motivo del por qué está sucediendo algo.
Luego viene el modelo multicausal y aquí se reconoce que hay múltiples factores. Entonces aquí ya entendemos que hay un ambiente, que hay un huésped, que hay un agente, ¿no? Que interactúan entre ellos y que propician la enfermedad. Luego viene el modelo epidemiológico, ¿no? Aquí ya se introduce la figura de la causalidad y el estudio de los grupos poblacionales, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hay un brote de eh, fiebre amarilla, por ejemplo, en Iquitos, pero no se está dando en Lima, ¿no? O no se da en Puno, por ejemplo, ¿no? Entonces, la epidemiología comienza a estudiar, el modelo epidemiológico comienza a estudiar cuál es la causa, ¿no? Y empieza a entender que cada grupo poblacional tiene una característica distinta, ya sea por el lugar, por la altura, por las condiciones geográficas, por la presencia del agente biológico, ¿no? Etcétera. Luego viene el modelo ecológico y el modelo ecológico lo que hace es analizar la interacción entre el agente, el huésped y el medio ambiente, ¿no? ¿Y esto a qué nos suena? A la triada ecológica, ¿no? En este sentido. Y luego viene el modelo histórico-social, ¿no? ¿Qué es lo que te propone este modelo? Este modelo te dice que la salud está determinada por el contexto económico, por las clases sociales y por las condiciones de vida. Existen, por ejemplo, problemas de salud pública en los conos de Lima, vamos a hablar de Lima, versus en los colegios de los conos de Lima, en los colegios donde hay pobreza en los conos de Lima, miren, siendo más específica, ojo, que no están presentes en los colegios de Lima, por ejemplo, capital o de Lima pudiente, ¿no? San Isidro, Miraflores, ¿no? Lince, qué sé yo, pero no están presentes en estos colegios, ¿no? Y estos problemas, el modelo histórico social empieza a proponer que la salud está determinada por este contexto económico. Por ejemplo, los problemas de pediculosis, hay entornos donde los vas a encontrar y hay entornos donde no los vas a encontrar, ¿no? Em, hay ciertos problemas de salud, por ejemplo, de desnutrición en un entorno, en un contexto económico sí lo vas a encontrar y en otro contexto económico no lo vas a encontrar. Nuestro país es tan grande y diverso, pero tenemos departamentos que tienen extrema pobreza. Así como en esos departamentos hay zonas de extrema pobreza, hay zonas donde viven gente millonaria, ¿no? Y esa contraparte la estudia el modelo histórico-social, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación? ¿Qué está sucediendo en ese entorno para que se presente un tipo de enfermedad, un tipo de situación? ¿Cuál es la causalidad, ¿no? A ver, hay otro mensajito, vamos a leer. En Puno sí se presentan casos de fiebre amarilla, claro, pero en los años 95, 96, 97, estamos 2026. A eso me refería. Pero definitivamente sí, sí, sí. A ver, en Lima también han habido casos de fiebre amarilla, ¿no? Pero ha sido, por ejemplo, la presencia de un viajero, por ejemplo, ¿no? Pero ahí viene el estudio de la epidemiología y la salud pública, ¿no? ¿Qué de diferente hay en una zona y en otra para que en esta zona, en esta misma, vamos a poner, en este mismo espacio geográfico, tengo varias zonas, ¿no? ¿Qué pasó aquí en A para que se dé un punto, un suceso, pero no se dio en B, C, D y E, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y obviamente, en esta zona geográfica en A hubieron unos casos, pero en las demás no. Y en su totalidad hubieron 4 o 5 aquí, versus, me voy a ir nuevamente, ¿no? Me voy a ir a Tingo María, Iquitos. Aquí el porcentaje es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues aquí viene el estudio del clima, de la altura, de la gente, ¿no? A eso me refería. No me refería a que no se va a dar o que es imposible que se dé, sino el por qué hay prevalencia en unos lugares y en otros lugares hay, por ejemplo, focos, prevalencias y en otros lugares no. A eso me refería. Muy bien, entonces, ¿qué es salud pública, no? Que cuando hablamos de salud pública, ¿a qué nos referimos? Erróneamente,
Uno cree que hablar de salud pública se trata solo hablar de vacunas, inmunizaciones, hablar de estadística, y no es así. La salud pública es la ciencia de mantener a las comunidades saludables. Un experto o el especialista en salud pública, les decía yo al principio, es el detective de la salud porque rastrea brotes de enfermedades, analiza datos, los busca, desarrolla estrategias para proteger la población frente a posibles amenazas. Un especialista en salud pública busca promover prácticas de vida saludable, gestiona políticas de salud y el enfoque es preventivo promocional. Siempre, un especialista en salud pública siempre va a ver la parte preventivo promocional, ¿no? La parte recuperativa, rehabilitación es para otro enfoque, ¿no? La salud pública tiene otra visión, tiene otra mirada. ¿Qué es la salud? ¿No? La Organización Mundial de la Salud la define la salud en su constitución en 1948. Ay, aquí me equivoqué, es en el 48. Entonces, la salud implica que las necesidades básicas de las personas tienen que estar cubiertas. Esto quiere decir necesidades afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales, culturales, ¿no? Entonces, la salud implica la funcionalidad adecuada del organismo como la capacidad de analizar, de realizar actividades cotidianas sin limitaciones físicas, la resistencia a enfermedades y la capacidad de recuperación frente a traumas físicos. Entonces, por lo tanto, salud, ¿qué es? Pues es el recurso para la vida diaria. Salud no es el objetivo de la vida, es tu recurso para tu vida diaria, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la Organización Mundial de la Salud? Que la salud es el estado de bienestar físico, mental, emocional, espiritual y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Es decir, el no tener una enfermedad identificada no quiere decir que yo esté sano, ¿no? Y ese es un problema, por ejemplo, que hoy vemos a día de hoy en la sociedad cuando se malinterpreta, por ejemplo, el autoestima con la idea del body positive. Seguramente han escuchado hablar de este término, el body positive. Tienes sobrepeso o de repente tienes obesidad y sales y dices, ¿no? Y hoy los influencers tienen tanto poder en la juventud que la salud pública ha trascendido, ¿no? Con el falso diálogo y texto de yo estoy bien, mis análisis de laboratorio están todos ok, yo tengo una vida tranquila, yo camino, yo me muevo, yo hago. O sea, este es mi cuerpo, yo me acepto como soy, me valoro como soy y me acepto. Y este body positive, por ejemplo, tiene un problema porque no estamos entendiendo que la ausencia aparente de la enfermedad no quiere decir que yo goce de buena salud. El sobrepeso y la obesidad ya es un problema de salud, ¿no? Y lo digo yo que tengo un problema de sobrepeso. Hay algo detrás que tengo que buscar, ¿no? ¿Cuál es la raíz? Puede ser hormonal, puede ser endocrino, puede ser práctica nutricional, física. Los focos pueden ser todos o puede ser uno, ¿no? Entonces, las, el exceso de esta información mal dada genera desinformación. Hay un término ya acuñado hace un par de años o más que se denomina infoxicación, que es el exceso de información genera desinformación. Alguien que sale en redes sin el conocimiento básico de lo que es la salud, enfermedad, su vinculación, la defensa de la salud pública, sale con este eslogan, por ejemplo, es peligroso para nuestra juventud que pueda estar pasando por un cuadro de sobrepeso y encuentra en estos eslogans un abrigo, un abrazo a este problema de sobrepeso y no se entienda que es un problema de salud silencioso. Porque puedes tener 20, 25, 30 años y con el sobrepeso te sientes bien, pero llegan los 40, 42, 43, 44 y esos exámenes de laboratorio que en apariencia estaban bien comienzan a saltar, ¿no? Y ya llega
hipotiroidismo, ya llega resistencia a la insulina, ya llega hígado graso, ya llega hipercolesterolemia, ya llega, em, que de qué me olvido, de todos los hiper empiezan a llegar, ¿no? Pero claro, cuando estamos en edades tempranas, aparentemente, o en la juventud, estos problemas de salud no se notan. Entonces, hay que entender que la ausencia de la enfermedad aparentemente no es salud, ¿no? Tiene que ser un conglomerado de todas las características, bienestar físico, mental, emocional, espiritual y social, ¿no? A ver, les lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué estudian salud o por qué han estudiado salud o por qué estamos estudiando salud? A ver, ¿qué me responden? Somos 100 almas en sala, alguien me tiene que dar una respuesta bonita, a ver, o simplemente denme una respuesta, no díganme el por qué, ay, se fue, el por qué estudian salud, a ver, cuéntenme. ¿Quién me dice? Todas las respuestas son válidas, ojo, recuerden que aquí estamos todos para aprender. ¿Por qué estudian salud? A ver, me dicen por aquí por la vocación de servir. Muy bien. ¿Quién más? A ver, anímense. ¿Por qué estudiamos salud? Para prevenir enfermedades, me dice Cristian. A ver, muy bien. Para dar una buena atención a los pacientes, me dice Liliana. Muy bien. Para promover y mejorar la calidad de vida. Magnífico, Rosario. Es una carrera de servicio para mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien. Para mejorar la vida de las personas y la de uno mismo. Magnífico, magnífico, magnífico. Muy bien. Muy pocas personas a veces responden que les interesa estudiar salud como un medio para conocer más sobre salud, bienestar o para indagar la manera de mejorar su nivel de salud personal. Y aquí, por ejemplo, alguno me lo ha puesto, ¿no? Para mejorar su salud personal y para ser capaz de alejar los malos hábitos, ¿no? La gran mayoría de nosotros inició el estudio en salud porque queríamos dar, brindar, ¿no? Queríamos ayudar, queríamos curar, queríamos atender, ¿no? Es lo que nos empujaba al estudio de la salud, ¿no? En la gran mayoría de los casos, ¿no? Sabrina nos dice, comprender los diferentes contextos que afectan la salud de la población con la información previa para poder proponer e incentivar la salud preventiva y métodos nuevos para la ayuda social efectiva. Muy bien, también, muy bien. No sé quién es usuario Zoom, dice, para mejorar la vida de las personas y de uno mismo. Magnífico, ¿no? La realidad es que es más difícil que se pueda cambiar, por ejemplo, Johnny nos dice, para el cuidado de la salubridad, sanidad y el bienestar de la salud del humano. Así es. La realidad es que es más difícil poder cambiar los comportamientos que puedan ser incorrectos en una edad ya madura, ¿no? Lo ideal es iniciar en un nivel elemental, les decía yo, por ejemplo, comenzar con nuestros pequeñitos, ¿no? El doctor Carlos González es un pediatra muy famoso, escritor de muchos libros bestseller de crianza respetuosa, responsiva, alimentación complementaria, lactancia, entre otras cosas, ¿no? Y él decía, por ejemplo, nosotros le decimos a las mamás cuando se le da una consejería en alimentación complementaria, no le vas a dar azúcar al bebé, ¿no? Todavía azúcar no, por lo menos hasta los 2 años, decimos. Y él decía, el azúcar no es que va a ser más o menos mala, mejor o peor a los 6 meses que a los 2 años, porque de todas formas, si no ingresó a los 6 meses e ingresa a los 2 años, es nocivo para la salud del niño porque en realidad no tiene ninguna repercusión positiva, ¿no? Eh, pero ¿por qué es que nosotros en consejería decimos no azúcar, ¿no? ¿Por qué limitar el uso del azúcar? Lo hacemos porque estamos buscando generar un hábito.
Si nosotros generamos ese hábito positivo, a la larga estamos influyendo en la salud pública. Nos dicen, para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, por vocación, atender, apoyar a las personas en su salud y prevenir ciertas patologías. También, claro que sí. ¿Por qué les decía yo lo del doctor Carlos González? Porque lo escuché hace muchos años y, por ejemplo, a mí se me hizo muy difícil, se me está haciendo difícil dejar el azúcar. Prácticamente ya la estoy erradicando, pero se me hizo muy difícil porque obviamente son más de 40 años de haber estado utilizando un producto y quitártelo de la noche a la mañana pues se hace difícil, pero lo hago por salud, porque me he dado cuenta que mi salud pues está teniendo sus repercusiones, ¿no? ¿Qué hice yo, por ejemplo, con mi hija? ¿No? Porque hay que predicar con el ejemplo, no solo con intentar quitártelo tú, sino intentar que forme parte de. Con mi hija ya tiene 9 años y el consumo de azúcar en ella ha sido prácticamente, no voy a decir nulo, pero es minúsculo, porque ya de por sí hay alimentos que tienen su propio azúcar, como las frutas, que son dulces. Si es que toma un yogur, no tomó hoy el yogur natural y le das un yogur, por ejemplo, azucarado, que ya está procesado, ya tiene azúcar añadido. Entonces, las leches ya tienen azúcar añadida, ¿no? Entonces, habían productos que ya tenían su propio dulzor y yo busqué limitar el consumo de azúcar, ¿no? Y le enseñé desde pequeña a que su paladar vaya acostumbrándose a estos sabores sin necesidad de tener una alteración de sal, azúcar, elevación en condimentos, ¿no? Entonces buscar que sea lo más natural para que se forme parte de su vida, para que sea un hábito. A día de hoy, por ejemplo, ella va a los cumpleaños, por supuesto. La muy mala costumbre de los cumpleaños es darte estas bolsitas con muchísimos dulces. Se los dan, los recibe, los trae, nosotros abrimos, vemos, decimos esto no, esto no, esto no, y ella muy tranquila no coge nada hasta que no lo haya traído, me lo da y yo digo esto no, esto no, esto no. Se queda con los regalitos y las cositas y los azúcares los eliminamos, ¿no? Porque no es bueno para ella, no es bueno para mí, no es bueno para nadie en general. Cuando yo hago una fiesta de cumpleaños, yo no compro ningún tipo de dulce. Es decir, en un cumpleaños con mi hija no hay caramelos, no hay chupetines, no hay nada de eso, ¿no? Preparo yo las cosas, hago todos los preparados, busco que haya frutas, porque yo sé, por ejemplo, que en un pastel, en un queque, la harina ya se va a convertir en azúcar, ¿no? Entonces ya hay azúcar en la vida, pero las podemos limitar. Entonces el doctor, cuando lo escuché el doctor Jorge González, me pareció interesante, ¿no? Nosotros no dejamos de dar el azúcar alargando en el tiempo porque vaya a ser mejor o peor antes o después, sino porque estamos formando un hábito, ¿no? Entonces, y en salud pública es importantísimo, ¿no? Cuando estudiamos salud tenemos que entender que lo tenemos que hacer no solo por brindarle a los demás la información o por capacitarlos, sino porque tiene que ser una introspección, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ayudar nosotros para poder mejorar en nuestra salud? Y es algo que como adultos nos cuesta, porque no es parte de nuestro hábito. Algunos sí, ¿no? Yo he conocido colegas fitness con muy buena nutrición, que visitan los gimnasios, que salen a correr, que hacen deportes, que cuidan su alimentación y yo ole por ellos, ¿no? O sea, chapó por ellos porque lo están haciendo de una manera magnífica en su día a día. Pero a los que no hemos tenido esta rutina nos cuesta, ¿no? Entonces, muy pocos entendemos que nos interesa estudiar salud más como un medio para conocer sobre salud y bienestar y para aplicarlo en nosotros y nosotros ser ahora la guía, ¿no? Entonces, esperemos dejar después de estas clases pues un poquito de conciencia sobre lo que implica y cómo se puede alcanzar la salud personal, entendiendo que la salud no solo es ausencia de enfermedad, ¿no? Cómo podemos cambiar nuestros estilos de vida que están afectando nuestra salud y sobre todo de que de esta manera nosotros apliquemos estos comportamientos, hábitos saludables y el modo de buscar mejorar la salud de nuestro pueblo, de nuestro mundo, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que estamos buscando. Mm, Esto, llevarlo a la población y que realmente nuestra población pueda gozar de buena salud, ¿no? Entonces, para ello tenemos que entender la teoría de la salud y la enfermedad, ¿no? ¿Qué es la teoría de la salud y enfermedad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud?
En ocasiones la salud es vista como ausencia de enfermedad, pero ya entendimos que va mucho más allá de eso, ¿no? Porque la salud consiste en un completo bienestar físico, mental, social, ¿no? El bienestar físico corresponde con el buen funcionamiento de nuestra estructura anatómica de una persona, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí cuando me dices, ¿cómo estás? Anímicamente estoy muy bien, pero mi salud física no está bien. Yo, por ejemplo, tengo displasia de caderas, con lo cual yo tengo una limitación para la marcha y busco dispositivos de ayuda. Entonces, mi salud física no es buena. Ya desde que uno de los puntos de nuestra salud no es la adecuada, ya no podemos decir que estamos sanos. ¿No es cierto? Y estas influyen en otros aspectos de nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, Em, el bienestar mental depende en gran parte de nuestro sistema nervioso, de las funciones que desempeñamos como el lenguaje, el pensamiento, la movilidad, ¿no? El bienestar social viene en dependencia de todas las interrelaciones entre los individuos, los cuales viven en comunidad y estamos regidos por normas, por leyes que regulan nuestros derechos y nuestros deberes como personas, ¿no? Entonces, el concepto de término salud, vamos a entender que existen diversas definiciones de salud eh, em, que han sido dadas por distintos investigadores, ¿no? Y que han dado teorías, ¿no? En 1956, por ejemplo, seguramente han escuchado en algún momento hablar de René Dubos, expresó que para que se hablara de salud, para él eso significaba que la salud es un estado físico, mental, razonablemente libre de incomodidad y dolor, ¿no? Razonablemente libre de incomodidad y dolor. Entonces, esto permitía que la persona pudiese funcionar efectivamente por más tiempo, o sea, un tiempo más largo, en un ambiente donde se encuentra por elección, ¿no? Porque él quiso estar ahí y se puede desempeñar ahí, ¿no? Entonces, esta definición de Dubos eh, fue circunscrita a la salud entre dos dimensiones, la física y la otra mental, ¿no? Años más tarde, en el 59, nace la teoría de Herbert y él describe la salud como un alto nivel de bienestar, ¿no? Ya va avanzando la conceptualización. Él te dice que es un método integrado de funcionamiento y te dice que está orientado a maximizar el potencial en el que el individuo es capaz, ¿no? Entonces, requiere que la persona, el individuo como tal, el sujeto, mantenga un continuo balance y de dirección con un propósito dentro del ambiente en el que está funcionando, ¿no? Ahora, él te dice, si tiene que haber un propósito, un balance, te hablaba de tres dimensiones, ¿no? Te decía la dimensión orgánica, la dimensión física y la dimensión psicosocial, ¿no? Entonces te dice, el ser humano ocupa una máxima posición en tres dimensiones para gozar de buena salud. O tiene un alto grado de bienestar y esto dependerá en gran medida del ambiente que a él lo está rodeando, ¿no? Una buena salud nos decía que es el estado positivo y es el cómo tú te adaptas al medio ambiente, ¿no? Un bienestar te dice que es el crecimiento dinámico hacia el logro potencial, ¿no? De uno mismo, ¿no? Y esto, por ejemplo, nos trae a la mente, seguramente algunos, mientras lo voy diciendo, de la pirámide de necesidades, ¿no? Estas pirámides de necesidades de Maslow, de cuán satisfechas tenemos que estar dependiendo de cada uno de los aspectos que se tiene, ¿no? Luego, en el año 1975, Milton Terris, por ejemplo, enfatizaba que la tercera dimensión social de la definición de salud y decía, la salud es un estado de bienestar físico, mental, social y la capacidad para funcionar, ¿no? Ya vamos aumentando, se va haciendo mucho más específica y te dice, no simplemente ausencia de enfermedad o la incapacidad, ¿no? Sino tiene otros, aspectos a considerar. En el año 71, 1971, Alessandro Cepili define salud como condición de equilibrio funcional. Y te dice, este equilibrio funcional tiene que ser tanto mental como físico y tiene que conducir a la integración dinámica del individuo en su ambiente natural y en su ambiente social, ¿no? Es decir, es un conglomerado del todo. Entonces,
Esta definición habla de la salud dentro de un triángulo, ¿no? Sus extremos son las dimensiones físicas, las dimensiones mentales, las dimensiones sociales. Nos damos cuenta entonces que a lo largo de la historia, los autores de la definición de salud entran todos ellos y concuerdan en que salud va de la mano entre tu dimensión física, mental y social, ¿no? Pero el concepto de salud debe de tomarse en cuenta al ser humano como un ser total. Y en ese campo, por ejemplo, nosotros en enfermería al menos vemos al ser humano como un todo, ¿no? Como un ser holístico. Yo no puedo ver a la persona y si viene con un dolor de cabeza, es una cefalea, y solo pensar en la cefalea, ¿no? Para mí, el ser humano que viene por una cefalea, yo tengo que encontrar toda la causalidad. Puede ser simplemente un problema físico, postural, que está desencadenando esta cefalea. Puede ser un problema emocional, estrés, no sé, anímico, que está desencadenando este dolor de cabeza. No puede ser un problema funcional, puede ser un problema fisiológico, digestivo, que está desencadenando esta cefalea. Entonces hay que ver al ser humano como un ser holístico, ¿no? Entonces el, el ser humano es un todo, ¿no? Entonces, este enfoque del concepto de salud nos vislumbra las dimensiones físicas, mentales, sociales, emocionales, hasta, hasta las espirituales, ¿no? De manera interdependientes, pero están integradas en el ser humano, ¿no? Entonces, esto funciona como una entidad completa en relación al mundo que lo rodea, ¿no? Por eso es que siempre decimos que el ser humano es muy complejo, no lo podemos ver por partes, ¿no? Yo no lo puedo simplemente descuartizar y atender solo el problema visual nada más, y el problema visual en el lado derecho, no, tengo que verlo como un todo, qué otras cosas están afectando, ¿no? Entonces, para poder entender salud y proceso de enfermedad, yo tengo que verlo desde el punto de vista de la salud holística. Entonces, en este sentido, se vislumbra la salud desde la perspectiva positiva, se enfatiza el bienestar en lugar de la enfermedad, el ser humano se desempeña como una unidad entera, como un todo, ¿no? No existe salud si una de las dimensiones no se encuentra saludable, ¿no? Y generalmente es muy difícil que alguien realmente tenga salud al 100%, ¿no? Porque algún aspecto siempre está alterado, ¿no? Entonces, la filosofía de la salud holística tiene un propósito principal que es la enseñanza de prácticas básicas de una vida saludable, ¿no? Entonces, ahí es a donde nosotros nos enfocamos. La salud pública. Y esta es una definición clásica, seguramente han escuchado hablar del doctor Winston en 1920. Nos decía que la ciencia y el arte que pretenden, la salud pública es esta ciencia y arte que pretende tres cosas puntuales: prevenir la enfermedad, prolongar la vida, promover la salud física y mental. Y para ello tú tienes que desatar esfuerzos no organizados de la comunidad para que haya saneamiento del ambiente, control de las enfermedades transmisibles, educación para la salud, organización de los servicios médicos, servicios de enfermería, para que haya un diagnóstico temprano y tratamiento preventivo de las enfermedades. Y además desarrollo de un mecanismo social que garantice el gozo del derecho natural de la salud. Entonces, la salud pública, hay que entenderla, es todo un conglomerado, ¿no? Porque voy a tener que aunar esfuerzos con la comunidad para que yo pueda realmente lograr aquello a lo que estamos apuntando. Muy bien. Entonces, hay una teoría que habla de la tríada ecológica, ¿no? Y esta teoría fue creada por biologistas, anteriormente a esta teoría de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el bienestar físico tenía una importancia dentro de la salud, ¿no? Es decir, si no tienes ningún problema, ningún dolor, ningún malestar, ya gozas de salud, ¿no? Entonces, si todos los aspectos anatómicos del individuo funcionaban de manera correcta, entonces la persona estaba sana.
¿no? Mientras que el hecho de que algo no funcionase correctamente significaba la existencia de la enfermedad, ¿no? Solo ahí se podía hablar de enfermedad, de lo contrario tú estabas sano. Luego viene la teoría de la tríada ecológica y el de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en esta teoría ya se entremezclan, ¿no? Los aspectos de ambas, el bienestar físico, mental y social de la Organización Mundial de la Salud, como la importancia del entorno y del medio ambiente, como indicaban, por ejemplo, los defensores de la tríada ecológica, ¿no? Entonces, luego viene la teoría de la multicausalidad. Y en estas teorías se defiende que el ser humano siempre ha buscado el bienestar a lo largo de la historia mediante el trabajo, ¿no? Entonces, habiendo así que sus condiciones y su salud mejoren. Pero esta teoría indica que las causas por las que la salud está influenciada son varias, ¿no? Como la económica, la política y la religiosa. Y nuevamente les voy a traer un ejemplo de la teoría de la multicausalidad, ¿no? Si aquí nos dicen, siempre el ser humano ha buscado a lo largo de la historia el bienestar, ¿no? A lo largo del trabajo, a lo largo de ciertas condiciones. Los años 50 y los años 60 fueron la época quizás más dura y más cruda para la lactancia materna por las tasas de disminución de la práctica de lactancia y la llegada de la fórmula infantil. Em, Antes de la llegada de la fórmula infantil, no es extraño, por ejemplo, para muchos otros saber que en algún momento alguna madre no pudo amamantar a su pequeño y entonces se tuvo que buscar la manera de que sea alimentado, ¿no? Entonces, como el ser humano siempre ha buscado la manera de su bienestar a lo largo de la historia, lo que hicieron fue tomar leche de vaca, diluirla con agua, añadir azúcar y dársela a los bebés, ¿no? Entonces, no es ajeno a nosotros que en la historia se ha sabido que los años 30, 40, 50, 60 han sido años en los que la salubridad, sobre todo en regiones de Europa y zonas de Estados Unidos, carecían de salud pública porque no había agua potable, porque las prácticas de salubridad eran decadentes. Entonces, estos niños, estos bebés morían, ¿no? En algunos casos se utilizaba la leche diluida y se les daba en los cuernitos del toro como si fuesen vasitos, ¿no? Entonces, la época, por ejemplo, los 50 fue la época más cruda. Hay un libro que los invito a leer que es el The Killer, en el que habla de las prácticas de la industria de la fórmula infantil y cómo la cantidad, cómo se dio la cantidad de muertes infantiles por buscar en algún momento supuestamente alimentar a los niños con una leche distinta a de la leche materna, ¿no? El hombre siempre va a buscar, el ser humano siempre va a buscar el bienestar a lo largo de la historia y nos ha demostrado la historia que muchas veces se han cometido errores en el camino, ¿no? Entonces, las teorías nos explican un poco cómo es que hemos llegado a la teoría de la salud en la actualidad y entender que la salud es un conglomerado, ¿no? Y que el ser humano es un ser humano completo, entero, y que la salud tiene que ser vista como tal, como una salud holística, completa, ¿no?